Hemos llevado hace bastante tiempo y esto da cuenta de la problemática que nunca se solucionó. Estamos recién en vías de una propuesta de lo que les vamos a presentar. Hablamos de la deuda histórica. El presidente realizó una presentación de este proyecto de ley de reparación de la deuda histórica y para detallar y bajar a nivel regional, está con nosotros y tener la perspectiva. Está con nosotros Jorge Barriga Villegas, presidente del Colegio de Profesores del Biobío. Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, William, un placer. Jorge, ¿cómo se analiza esta temática? Primero los montos. Los montos no fueron acordados con el Colegio de Profesores, de ahí nace esta iniciativa que ha tenido varios detractores. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, claro, como dices tú, efectivamente el monto que presenta el gobierno es un monto propuesto por el gobierno, en ningún caso fue acordado por nuestra organización, el Colegio de Profesores. Y también obedece a un compromiso que tomó en esa época el candidato Gabriel Boric con el Colegio de Profesores y después lo anunció en sus dos cuentas públicas que lo iba a pagar, o en realidad no es pagar la deuda histórica, es una reparación mínima, bastante mínima, a la deuda histórica. ¿Cuántos son los profesores hoy y profesoras que podrían ser beneficiarios? Hablo en comillas de esto porque lo plantea usted muy bien. Los montos son muy distantes a lo que se conoce hoy. ¿Y cuántos de ellos ya han fallecido? Mira, en la nómina oficial hay 57.000 y fracción colegas vivos. Ya hay algunos colegas que no se lograron inscribir por distintas razones. Eso tiene solución cuando se presente el proyecto. Entonces, nosotros pensamos que hay alrededor de 60.000 vivos. Y tristemente, a tu pregunta, han fallecido 30.000 a lo largo del país. ¿Qué pasa con los plazos? ¿Cuál es el ideal de propuesta desde el colegio? La hemos ido conociendo porque no es primera vez que Jorge está conversando con nosotros sobre esta temática, pensando sobre todo en el escenario hoy, que se plantea y que está esta suerte de límite. ¿Hacia dónde ir avanzando? ¿Los montos, los plazos, ambos de la mano? Yo creo que son dos temas importantes. O sea, cuando hablamos de los montos, que son el gobierno propone 4,5 millones, reajustable, porque después hablar de los plazos. Cuando habla de 4,5 millones, siento que a los colegas se les debe 120 millones desde los años 80, obviamente estamos súper lejos. O sea, no hay ningún profesor que esté contento, que esté en afecto a la deuda histórica, que esté contento, satisfecho con esto. Sí se hizo una consulta, y creo que vale la aclaración, se hizo una consulta a nivel nacional sobre si es que se aprobaba esto o no. Y cuando uno conversa con los colegas jubilados, ganó aprobar, por supuesto, era como la última esperanza, porque aquí han pasado varios presidentes de la República que han jugado, han manoseado la deuda histórica, se han comprometido, pero al fin y al cabo nunca lo resolvieron. Y ahora primera vez que hay algo concreto, real. Y con respecto a los plazos, claro, efectivamente, o sea, hay una escala que presenta el gobierno que de los colegas, profesoras, profesores con mayor edad son los primeros que van a ser beneficiados con estos 4,5 millones. Por eso dije que es reajustable, anualmente se va reajustando. Y el último grupo, el 2031. O sea, faltan 6 años, colegas que realmente lo necesitan. Entonces, es complejo. Yo creo que los dos temas tienen que ir de la mano, tratar de ir empujando, presionar en el Parlamento. Post conocer de esta propuesta, ¿hay alguna instancia de reunión de los mismos colegios regionales para ir bajando esta temática o ir pasando de esto ya definitivamente que la próxima área, al área de los parlamentarias? ¿Hay conversaciones en ese sentido? Que lo que pasa es que nuestro directorio nacional se reunió con el ministerio hace un tiempo y se entregó la propuesta. Entonces, bajo esa propuesta, nuestros colegas votaron y el proyecto se presentó recién el día lunes, que en realidad era igual a la propuesta. En ese sentido no hubo tiempo. Sin embargo, en todo el país, nuestras DEPROJ, Departamento de Profesores Jubilados, debatieron el tema. Y hay un montón de cosas, porque, por ejemplo, el tema de si es que es heredable o no, por ejemplo. O sea, hay un perjuicio, un daño económico, no solamente al colega, sino también a su familia. Finalmente no es heredable a los colegas que ya fallecieron, pero sí va a ser a aquellos que, cuando se promulgue la ley y llegan a fallecer, ahí van a ser heredables, que no son muchos. Y en el área de los parlamentarios, ¿hay instancias de conversaciones, acercamiento con ciertos grupos para poder levantar una nueva propuesta o ir avanzando hacia un proyecto más perfectible de lo que piensan ustedes? Lo hemos conversado con algunos parlamentarios, entre ellos la misma presidenta de la Comisión de Educación, la Emilia Schneider.
Hay voluntades de algunos sectores de ir mejorando este proyecto, entendiendo que ellos no tienen la potestad de cambiar los montos, por ejemplo, y tampoco los plazos, que significa más gasto para el Estado en menos tiempo. Pero sí hay voluntad. Ahora sí, también ya se ha salido en medios de prensa que hay un sector político en nuestro país que ha rechazado esto. Por más que, de verdad, cuando yo hablo con los colegas jubilados, de verdad me da un poquito de vergüenza hablarlo. Porque cuando hablamos de 4,5 millones y ellos se les debe 120 millones, ellos esperaban, no sé, algo más digno. Pero aún así hay un sector político que está en contra de esto. ¿Por qué se produce esta brecha entre los 4,5 y estos 20 millones como cifra promedio? ¿Se sabe y se conoce por qué se llega a este monto y no otro monto? Sí, lo que pasa es que hay un margen, alrededor entre 90 y 120 millones de pesos son los que se les debe a los colegas. Sí. ¿Por qué se produce? O sea, lo que pasa en los 4,5 millones no tiene nada que ver con los 120, es una reparación, solo una reparación, ¿ya? Y a todos por igual, reajustable dependiendo del año que te toca. Y esto se produce a raíz de el año 80, ¿cierto? Cuando son traspasados los docentes a la educación municipal, el sueldo de los colegas quedó en 1/3 de lo que ganaban cuando eran Estado, y con el compromiso de que se iba a recuperar lo perdido, y ahí han pasado 40 y tantos años y todavía no pasó nada. ¿Cómo es posible que recién ahora lleguemos a un proyecto de ley? Buena pregunta. 2024. ¿Cómo es posible? A mí en mi labor de reporteo, este tema viene siendo tema hace muchos años. ¿Por qué no se avanzó? ¿Por qué crees tú se llega recién a esto? Voluntades. Una vez conversando con el actual presidente, él me decía que esto es un gasto para el Estado. Es un gasto, no es una inversión, porque son personas mayores de edad, qué sé yo, un gasto. Pero él aún así se comprometía a pagar lo que sea, es lo que está haciendo en realidad, así que igual uno saluda ese gesto, aunque no estemos tan de acuerdo con lo está haciendo, pero lo está haciendo. Ahora, han pasado muchos gobiernos esto sí son dictaduras, ¿cierto? Han pasado muchos gobiernos en democracia. Sebastián Piñera 1 y Michelle Bachelet 1 se comprometieron en sus campañas políticas en reparar esto, donde había muchos profes más vivos todavía, no habían muerto tantos. Los profesores en ese momento se abanderaron con estos candidatos porque era la oportunidad de salir muchos de ellos de verdad en miseria. Sin embargo, quedó en promesas, presiones no se lo hicimos siempre, el Parlamento varias veces igual presionó, hizo minutas al gobierno de turno, pero nunca nadie se hizo cargo. En ese mismo sentido, ¿cuál es la calidad de vida de los docentes, de las docentes hoy, que ya entregaron toda su vida, estaban a la expectativa de este anuncio, y así años atrás? ¿Cuál es la calidad de vida de ellos, de lo que han ustedes precisamente conocido a través de esta agrupación de profesores jubilados? ¿En qué situación se encuentran ellos y ellas? Es dispar. Tenemos colegas que sí tienen una situación económica estable, entendiendo también que ningún trabajador o trabajadora que se pensione con una AFP va a estar feliz, ¿ya? El sueldo se les rebajó enormemente, pero aún algunos están relativamente bien estables, se puede vivir. Pero hay otros colegas y no son pocos, que están viviendo de verdad en una miseria. Algunos colegas que por diferentes razones no pudieron comprarse su casa propia y están arrendando, viviendo en una habitación arrendada. Colegas que tienen, por la misma AFP, recibiendo pensiones de 250, 300 mil pesos, y gastan 90 mil en medicamentos, gastan otros 100 en una pieza, y ahí están 100 para vivir todo el mes. Entonces es relativo, ahí es bastante dispar. Como hay otros que por distintas razones de la vida tuvieron ahorro, qué sé yo, y están relativamente bien. O sea, en realidad las inversiones como de vida la hicieron en el momento apropiado, y no ahora cuando ya están en la tercera edad. Jorge, por último, vamos a tener, tenemos nuevos alcaldes, vamos a tener un nuevo gobernador que va a ejercer su labor el 6 de enero, vamos a tener un nuevo presidente o presidenta. Bajo ese escenario, que va a ser un cambio en ese sentido, en 180, ¿dónde sientes tú que está, al margen de esta deuda, el horizonte del profesorado? ¿Cuál es tenemos una enorme brecha, lo tengo absolutamente claro. ¿Cuál es el tema inmediato? A sentarse a conversar y avanzar. Perfeccionamiento, mejora, ¿de qué tipo? ¿Hacia dónde está la instancia y la mirada del Colegio de Profesores de acá de la zona? Mira, nosotros
precisamente ahora el 10 de enero tenemos Asamblea Nacional Programática donde, digamos, se definen los ejes que vamos a seguir durante el año. Ahora, hay temas que sí son sumamente relevantes. Como organización, como colegio de profesoras y profesores, somos sumamente defensores de la educación pública. Y hemos visto un abandono absoluto en los últimos años, eso te lo puedo asegurar, William, en infraestructura, los SLEP, por ejemplo, los Servicios Locales de Educación Pública, no han venido a solucionar tampoco eso. O sea, el invierno fue un invierno bastante duro, también se gotearon, también se inundaron, los establecimientos municipales lo mismo. Entonces ese es por un lado, ¿ya? Y por otro lado está el tema gremial sindical de defensa de muchos derechos nuestros, la discriminación que se le hace a la educadora diferencial de párvulo, que no se les paga mención, por ejemplo. A mí se me paga mención, yo no soy de esa área, y a la mayoría de los profesores sí, pero a ellas no. Bueno, y así hay un sinfín. Ahora en la mesa del sector público se nos mencionó, o sea, salió de las declaraciones que se avanzó en algo sumamente importante, que era el bono incentivo de retiro. Que hayan colegas que no se querían retirar por lo que hablábamos delante, ¿no? O sea, si tienes un sueldo, por decir algo, de $1.000.000 y bajas a 200.000 pesos, retirarse. Prefiero morir en la escuela, ¿no? Entonces estaba este incentivo que era ahora va a ser permanente, que de verdad celebramos esa decisión. Está el tema de la titularidad docente también. Nosotros en ese término somos trabajadores precarios, los que no llegan a ser titulares, que se nos llama a nosotros, que es como el contrato indefinido para el mundo privado. Titulares, si no eres titular, tu estabilidad es súper endeble. Entonces, claro, tenemos áreas, digamos, como macro, como lo que te comentaba, y también un tema, se me queda en el tintero, que es súper importante, el tema del financiamiento de la educación pública. Nos parece clave cambiar ese sistema. O sea, somos únicos en el mundo, que lo traemos desde la dictadura y ningún gobierno tampoco lo ha querido cambiar. El tema del voucher, o sea, por promedio de asistencia te pagamos plata a la escuela. Algo que no se entiende en ninguna parte del mundo, por eso. Bien, Jorge Barriga, presidente del Colegio de Profesores, Zonal de acá de Biobío. Gracias por estar con nosotros y contarnos en poquitos minutos de la realidad en torno a la deuda histórica y los próximos horizontes que se espera se solucione y se avance a nivel de acá de la región y del país. Muchas gracias, William. Y un último segundo, enviarle un abrazo, un saludo a nuestros colegas, que estamos terminando un año bastante duro, fue complejo, hartas situaciones de violencia que vimos en el camino, pero aún así estamos dando el aguante, como decimos nosotros, y estamos poniendo el pecho a las balas en cada uno de los establecimientos de nuestra región y del país también. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Bien, gracias, Jorge, muy amable.